gráfico porque podemos también ver esta mañana, hemos recopilado 2, 3, 4 gráficos de JP Morgan para ver un poco cómo se está comportando la economía también europea, y aquí en este gráfico vemos cómo están las importaciones de gas natural de la Unión Europea desde Rusia. La línea azul es 2022, la línea verde es 2021 y la línea gris es 2020. Fíjense 2020 cómo acaba el año importando gas ruso a Europa en una situación de necesidad, de atracción, cómo empieza el año todavía en esos niveles, cae en el 2021 con la nueva ola que hubo en el primer trimestre del 21 y cómo recupera. Aquí tienen, por supuesto, coronavirus. Esa parte del 2020 donde disminuye la cantidad de gas. Y fíjense, en cuanto Gazprom ya empieza a dar los síntomas de que el gas hacia Europa va a tener cortes o va a tener reducción, el movimiento de caída. Pero si ustedes comparan respecto a lo que está haciendo en el 21 y en el 20, en el 20 y en el 21, fíjense el gap, fíjense el agujero que está marcando de diferencia entre uno y otro. Y si cogemos estos inventarios de gas natural en la Unión Europea y vemos 2021-2022 en la línea azul y vemos la media de los 10 años previos, vemos la cantidad, el agujero que de todo el gas natural que estaba entrando ha disminuido. Y en la parte gris lo que nos marca es el rango de los 10 años previos, marcando casi la parte mínima, incluso por debajo de la mínima en algunas de las partes. Pero esos inventarios de gas natural de la Unión Europea nos van a marcar gran parte del crecimiento de la Unión Europea vía energía, o gran parte de la inflación vía energía, o gran parte de la productividad vía energía que está mirando el mercado. Fíjense en el siguiente gráfico, porque podemos ver también de qué manera se está comportando en el gráfico de JP Morgan, que vamos a ver a continuación, de qué manera se está comportando gran parte de la economía mirando lo que sucede con determinados aspectos relacionados. Vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico. Si podemos mirar este gráfico con los ratios de deuda en proporción al Producto Interior Bruto de la zona euro, que es otra de las cuestiones clave para mirar en el momento actual, una vez que Rusia mira al conjunto de Europa. Rusia empezó la disminución de la deuda en 2009 a tasas en el entorno del 40% de la deuda sobre el Producto Interior Bruto. Ahí tienen, por ejemplo, Italia con una deuda que llega o que está a punto de llegar al 160%, no parece que lo vaya a hacer gracias a la inflación, y España con esa deuda que ha tenido superior al 120%, Francia en un nivel parecido al de España y Alemania en un nivel inferior por debajo del 80%. ¿Cómo se conforma esa deuda en el entorno europeo? Hogares por encima del 60%, sobre todo con un nivel de deuda que ha arrancado con la salida del coronavirus y la caída de los ahorros, pero fíjense el gasto público, crecimiento exponencial, y fíjense también las empresas no financieras cómo han elevado ese ratio de deuda sobre el conjunto de la economía. Fíjense en el siguiente gráfico, porque nos marca este gráfico como la descongestión que ya empezamos a ver de los puertos y el tema de semiconductores marca gran parte de la tendencia. Fíjense por un lado el índice mundial de contenedores, aquí ya se ve cómo se empieza a reducir la presión, y aquí en este gráfico donde la parte más baja nos marca el aumento de los plazos de entrega de proveedores, cuanto más bajo peor, y vemos este movimiento de auge hacia arriba de crecimiento en Reino Unido, en la zona euro y también en Estados Unidos. Movimiento de recuperación una vez que empiezan a relajarse esas cadenas de suministro. Las compras de determinados productos que estaban estancadas por una cadena de suministros empieza a aflojar. Fíjense en el siguiente gráfico, porque podemos ver también a primera hora